unas cuantas imágenes de distintas proyecciones y ya nos hacemos una idea estupenda de lo que está pasando ahí. Mientras que el MIP induce error. Aquí tenemos aquí tenemos una explicación de lo que le sucede al MIP. Si hacemos un corte fino, un corte muy finito del MIP es una imagen simplemente, no es MIP, porque como no tiene grosor, no ha podido mostrarnos un MIP. Si nosotros vamos sumando grosor, empezamos a ver cómo nos empezamos a mostrar siempre las estructuras más blancas. Y aquí vemos la aorta, los riñones, pero aquí se nos empieza a superponer las vértebras. De manera que en esta imagen, que es la que tiene mayor grosor, perdemos de vista el vaso porque se nos ha superpuesto las vértebras. Esto es lo que quería decir con que el MIP requiere una edición de las imágenes, porque si nos van a superponer estructuras indeseadas que nos van a hacer sombras respecto a lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí, un claro ejemplo de que aquí, en el tronco celíaco, pues aquí no sabemos muy bien lo que está pasando. Si nos vamos a un volumen rendering, vemos perfectamente la reacción de todos los vasos entre ellos. Mientras que aquí no. Aquí, sin embargo, sí vemos mejor el calcio. Esa sería una de las posibles indicaciones del MIP, para ver de un vistazo el calcio. Sin embargo, no para ver las reacciones de los vasos. O aquí, por ejemplo, una utilidad de volumen rendering inesperada, ¿no? Aquí en este estudio, un edema del vaso para descartar un edema que tiene en la mano, para descartar un acceso, pues por ejemplo, simplemente viendo el volumen rendering, vemos cómo la piel está turgente, y si quitamos esa capa de piel superficial, vemos esta área hipervasculada, que no corresponde con un acceso, sino con una área ahí, una celulitis. Fijaos que hasta con un volumen rendering podemos diagnosticar una celulitis, que le hemos quitado aquí, es como si lo hubiésemos desnudado, ¿no?, de la piel. Y aquí una comparación de lo que sería el MIP con el volumen rendering. Fijaos la cantidad de detalle que da el volumen rendering. Si bien es verdad que el MIP tiene una capacidad de distinguir los vasos con un menor calibre, en el volumen rendering ya vemos que ya podemos ver vasos con un calibre muy chiquitito. Aunque en el MIP se pueda ver menos, pero la imagen tiene una calidad tremenda. Aquí un ejemplo de un defecto que tiene el MIP. En el MIP, cuando hay placas de calcio, provocan una tendencia a sobreestimar el grado de estenosis, es decir, a decir que la estenosis es mayor. Sin embargo, con el volumen rendering vamos girando los planos y podemos ver con más claridad cuál es la verdadera luz del vaso. Aquí, si nosotros este plano lo vamos girando, como el calcio tiene mayor densidad, aunque el calcio esté en una localización posterior, va a dar la imagen de que está estenosando el vaso. Y el volumen rendering no da lugar a ese engaño. Aquí fue un ejemplo, tenemos un caso ilustrativo del grado de edición que exige el MIP, como tenemos que ir quitando la escayola, tenemos que ir quitando el hueso, mientras que en el volumen rendering cogemos una imagen en un plano anterior, una imagen en un plano posterior, y podemos ver perfectamente cómo el recorrido de la arteria poplitea no está afectado. Sin embargo, aquí no sabemos si no la hemos llevado, si hemos hecho un recorte nosotros con las herramientas, si ha desaparecido. Nos exige aquí, por ejemplo, se está superponiendo parte de hueso y no lo vemos con claridad. Exige un manejo cuidadoso para no dar lugar a malentendidos. Aquí, sin embargo, es muy sencillo. En dos visiones ya nos hemos hecho la idea. Además, incluso podemos ver perfectamente la lesión que tiene, ¿no? Vemos más allá de las estructuras vasculares. Este me parece un ejemplo magnífico de cómo el volumen rendering es superior al MIP. No exige tanta adición y además da lugar a más información. Pues bien, estas serían las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, como digo, después de leer varios artículos sobre el tema. Está claro que el volumen rendering creo que es superior a todas ellas. De forma que, en resumidas cuentas, usar siempre el volumen rendering. ¿Cuál es una contraindicación del volumen rendering? Que exige saber usarlo, exige saber manipularlo. Para saber manipularlo y usarlo, hay que entender de dónde salen cómo sostienen estas imágenes. Y esa es la parte más complicada que tiene el volumen rendering. Si nosotros podemos entender de dónde vienen estas imágenes, le vamos a sacar mucho partido. Y además,
le vamos a sacar mucho un partido si nos apoyamos con las herramientas que nos dan los fabricantes, en las cuales nos establecen unas preconfiguraciones básicas de las cuales podemos ir tirando. Nosotros estas configuraciones las podemos manipular a nuestro gusto, pero partiendo de ellas nos van a ahorrar mucho trabajo. ¿Cuándo haríamos la reconstrucción de superficie? Cuando nuestro ordenador no sea potente. Si es menos potente y no podemos hacer un volumen rendering, pues nos tenemos que conformar con una superficie. ¿Y cuándo podemos hacer un MIP? Pues el MIP lo podemos hacer cuando queramos ver vasos de muy poco calibre, como hemos visto en el ejemplo de estudio de toras. Aunque el volumen rendering probablemente ya sea más que suficiente y aquello que tenga menor calibre sea insignificante, pero si nos interesa verlo, pues podemos recurrir al MIP. Y luego que bueno, en algunos casos el MIP puede ser superior cuando escojamos un grosor finito. Cuando cogemos un grosor finito, pues es rápido de usar y es fácil. Luego si es un ordenador poco potente. Y normalmente los clínicos y los radiólogos en general también están más acostumbrados más a sus imágenes por aquel parecido con los estudios de angiografía. Sin embargo, casi siempre va a ser superior el volumen rendering. Aún así, si lo tenemos disponible y como es tan sencillo como hacer un simple clic, podemos ir combinando ambos tipos de imágenes. Y bueno, llegamos a las conclusiones más allá de los usos. Estas conclusiones son personales y van más allá un poco de los usos de la técnica de preprocesado. Bueno, ya por último, como decía, las conclusiones. ¿Qué conclusiones saco? Las conclusiones inicialmente es que el tiempo del que dispongo es limitado y se me quedan muchas cosas en el tintero. Sobre todo se me quedaron más cosas en el tintero en la presentación que hice oral. En este caso me he explayado más y tal vez esté más completa esta presentación. De tal manera hay muchas cosas y muchos ejemplos, cantidad de imágenes y cantidad de artículos que a uno le resulta un poco angustioso tener que seleccionar imágenes porque hay tantas y tan buenas. Luego que todo esto son herramientas, ¿no? Como aquí, como el cinturón que lleva aquí el mecánico, son herramientas que están a nuestra disposición. A ningún mecánico se le ocurre intentar clavar un clavo con un destornillador. Pues nosotros igual, tenemos que saber cómo funciona cada herramienta para saber cuándo usarla. También que en la mayoría de las ocasiones las imágenes axiales son las más útiles. Eso sigue siendo cierto. Que sean las más útiles en la mayoría de los casos, pero como digo, debemos saber que tenemos otras herramientas que en algunos casos, cuando tengamos dudas, podemos recurrir a ellas. Y aun no teniendo dudas, no está de más echarle un vistacillo, porque a veces nos puede poner de manifiesto otras cosas. Además, muchas veces nos puede ayudar a entender cosas que en el axial no entendemos muy bien de dónde salen. De manera que siempre va a ser un complemento. En algunos casos ese complemento nos va a poner de manifiesto cosas que antes no veíamos o a entenderlas y sabiendo usarlas sacaremos más partido. Y pongo aquí este dibujito de un médico porque a los médicos, a los clínicos, a los médicos, como si el radiólogo no fuese un médico, ¿no? Que a los clínicos y a los quirúrgicos pues siempre las imágenes tridimensionales de volumen rendering les son mucho más atractivas porque ellos en el axial normalmente se manejan peor, ¿no? Además, en algunos casos, por ejemplo, los traumatólogos en los multiplanares les ayuda un montón para analizar las fracturas y en los volumen rendering les sirve no son de gran utilidad para las planificaciones quirúrgicas. En líneas generales, los quirúrgicos, las multiplanares les son de utilidad para ver mejor la lesión o las alteraciones y los volumen rendering para la planificación. Y luego estas conclusiones para ver, como decía en el timeline que he mostrado, en el que mostraba una comparación entre los avances en mi servicio, mi llegada y los artículos, lo que quería decir que esto está en constante... ¡Ay! ¡Qué mareo! Esto está en constante evolución, de manera que probablemente, como vemos aquí, ya tenemos ejemplos de uso de estas técnicas de procesado en el iPhone o en el iPad. Curioso porque igual que hace años no podíamos recurrir con los ordenadores al volumen rendering y nos teníamos que conformar con la reconstrucción de superficie, pues ahora ya lo podemos hacer estas reconstrucciones en ordenadores, los cuales muchas veces van a ser más cercanos y nos permiten enseñárselo a los pacientes. Y aquí saco un artículo del 2000 donde muestra una posible estación de trabajo con reconocimiento táctil, pantalla curva, que aquí, fijaos que es en el 2000 y ya han pasado ya más de 10 años, pero no me extrañaría nada que cuando pasen otros 10 años
dispongamos de unos avances que ahora mismo nos parezcan impensables. Y bueno, ¿cuáles serían las contraindicaciones? No, los contras de todo esto. Pues tal cantidad de imágenes ocupa espacio, no tanto como lógicamente las imágenes analógicas, pero, pero ocupa espacio, discos y discos duros. Además exige un mayor tiempo, porque exige tiempo para mandar esas imágenes a las consolas de trabajo, exige tiempo en analizarlas. Y bueno, lleva trabajo, pero que redunda en un mejor informe, en un mejor trabajo. Y luego que exige o hace muy conveniente la disponer de varias pantallas, no solo con una ni con dos. A veces necesitamos incluso, yo diría que tres. Bueno, tal vez sea un poco exagerado. Pero que bueno, necesitamos varias pantallas. Una para el informe, otra para ver las imágenes en axial, otra para ver el volumen rendering, para poder verlo todo de un vistazo. También es conveniente disponer de poder realizar las reconstrucciones en el mismo ordenador en el que informamos. En nuestro caso, en nuestro servicio, pues muchas veces no. Normalmente la consola de trabajo en la que podemos hacer las reconstrucciones no es la misma que en la que hacemos los informes, de manera que te tienes que ir desplazando de un asiento a otro y es un poco más laborioso. Y bueno, que esta imagen la pongo porque a saber lo que nos depara el futuro. Viendo la línea temporal en el que hace 10 años se comentaban artículos que hoy en día es cuando se han podido realizar en mi hospital, pues a saber dentro de unos años dónde acaba todo esto. Y nada más. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido. Un saludo. Adiós. Chao.